Dicen que las leyendas nunca mueren, pero nadie nos preparó para verlas llorar. Ellos levantaron trofeos, conquistaron el mundo. Parecían eternos, hasta que llegó el día en que tuvieron que decir adiós. Y ese día, el fútbol lloró con ellos. Hoy recordaremos 3 despedidas que rompieron el corazón de millones. Y la última todavía duele. Para entender el dolor de aquella noche, primero hay que entender quién era. No corría más que nadie, pero era el más elegante, el más fino. Transformaba el fútbol en arte, y por eso, hasta hoy, sigue siendo considerado uno de los mejores futbolistas de la historia. Fue campeón del mundo con Francia. Ganó la Eurocopa. Marcó uno de los goles más bellos en la historia de una final de Champions. Y en 2006, el destino parecía haber escrito el final perfecto, su último mundial, con la posibilidad de retirarse levantando la copa. Y antes de llegar a esa final, todavía tenía una última obra maestra guardada. En cuartos de final, eliminó prácticamente él solo a la Brasil de Ronaldinho y Ronaldo, cargando a su equipo sobre los hombros hasta la final. Y cuando llegó ese partido decisivo, no dudó. Abrió el marcador con la calma de un genio, con un Panenka que se clavó en la historia. Minuto 110 de la prórroga. Un instante de locura le costó la medalla, la vuelta olímpica y el final perfecto que había construido durante 20 años de carrera. Y aún así, esa misma noche fue elegido el mejor jugador del mundial. No hubo aplausos en el centro del campo, solo un silencio sepulcral en el túnel. El genio se marchaba y el fútbol se quedaba huérfano de su magia. Zidane se marchó en silencio, solo, sin que nadie pudiera abrazarlo. Pero hay despedidas que son distintas. Hay hombres que no se van en soledad, porque un país entero se aferra a ellos hasta el final. Esta es la historia de un guerrero que volvió a casa para cerrar un círculo y terminó escribiendo, sin quererlo, el final más caótico de todos. Iván Luis Zamorano nunca fue el más talentoso, pero quizá nadie amó tanto este deporte. Jugaba cada balón como si fuera el último. Saltaba más alto que ninguno, luchaba más fuerte y representaba el corazón de un país entero. En España se convirtió en rey. Terminó como máximo goleador de la liga, compartiendo la corona con los mejores delanteros del continente. En Italia no le alcanzó ni un dorsal para contener su leyenda. Cuando el Inter le dio el 9 a Ronaldo, él simplemente inventó el suyo propio, y ese 1 más 8 terminó siendo más recordado que cualquier número del mundo. Y con la camiseta de Chile, durante años, fue el máximo artillero histórico de su selección. No conquistó una liga, conquistó continentes enteros, pero incluso con todo eso en sus vitrinas, su corazón nunca dejó de pertenecerle a un solo escudo. Porque algunos jugadores se retiran, y otros vuelven para cerrar el círculo. Volvió en el peor momento posible, con el club de sus amores al borde de la quiebra. Y aún así, decidió jugar gratis, entregando su sueldo con tal de vestir esa camiseta una última vez. Bajo su liderazgo, Colo-Colo levantó cabeza y remontó el camino hasta llegar a una final. Pero el rival que lo esperaba ahí no era cualquiera, era Cobreloa, el clásico eterno del norte. Y ahí llegó el desenlace que todos recordamos. Lo que casi nadie sabe es que la noche antes de esa final, Zamorano ya había reunido a sus compañeros para confesarles algo que no le había contado ni a su familia. Pasara lo que pasara al día siguiente, ese sería su último partido como profesional. El destino, sin embargo, no lo dejó irse en paz. Perdiendo 3-0, el capitán perdió el control, y aquella agresión al árbitro le costó 11 fechas de suspensión.
para un retiro que él ya había firmado en silencio la noche anterior. Y entonces llegó el homenaje. Chile entero entendió algo. Los héroes también sufren. Los héroes también se equivocan. Y los héroes también lloran. Pero si ver llorar a todo un país ya era doloroso. ¿Cómo se despide un hombre de toda su vida? Francesco Totti no jugaba para la Roma. Francesco Totti era la Roma. Nació allí. Creció allí. Y decidió entregar toda su vida a esos colores. 25 años. Más de 300 goles con un mismo escudo. Un scudetto histórico. Y una Copa del Mundo levantada con Italia en 2006, el mismo año en que Zidane decía adiós entre lágrimas silenciosas. Pero incluso las historias eternas también terminan. El Estadio Olímpico estaba lleno. Miles de personas lloraban, pero nadie lloraba más que él, porque Francesco no estaba dejando un club, estaba dejando su vida, su infancia, su hogar. Y cuando Francesco comenzó a llorar, toda una ciudad lloró con él. Zidane nos enseñó que hasta los genios pueden romperse. Zamorano nos enseñó que un país entero puede llorar por uno de los suyos. Y Totti nos enseñó que existen amores eternos. ¿Qué despedida te dolió más? Te leo en los comentarios.